Señor, te damos gracias por este nuevo día, donde tú despliegas toda tu gloria y tu poder, Señor. Ayuda a nuestra carne, Señor, para que pueda ver cómo tú siempre intervienes en todas las cosas, cómo todas las cosas están bajo tu control. Ayuda, Señor, a nuestra carne a confiar en ti, a descansar en ti, Señor, en todas estas tareas que tenemos cada día. Y más aún, a descansar en ti cuando tenemos problemas, batallas, Señor, cuando tenemos ataques, cuando tenemos algunas dificultades sobre nuestra vida económica o de salud o familiar. Ayúdanos, Padre, a encontrarnos contigo, con tu presencia, a ver tu gloria en cada manifestación. Enséñanos con tu palabra hoy cuál es la actitud adecuada y correcta para enfrentar nuestro día a día. Y enséñanos sobre todo, Señor, a ver tus milagros de cada momento y de cada situación. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a aprender unas lecciones que están en el capítulo 2 del libro de Job, versículos 1 en adelante. Dice la palabra para nosotros, para nuestro corazón y para nuestro espíritu. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mis queridos hermanos, hoy tenemos que considerar el hecho de que hay muchos de nosotros que han estado atravesando tiempos duros y difíciles, y que es también el tiempo de refugiarnos en la palabra y aprender de ella cuál es la actitud adecuada para esas pruebas. No sería muy adecuado de un cristiano que entrara en desesperación porque está sufriendo un problema o una situación difícil. No sería tampoco bueno de un cristiano que entrara a un estado de desconfianza de la voluntad de Dios. Pero lo peor aún es lo que plantea Satanás aquí delante del Señor. En forma muy atrevida, Satanás empieza a acusar a Job, tratando de demostrar que Job va a blasfemar contra Dios en el momento en que sea tocado en su salud. Vemos insistentemente a lo largo del estudio de Apocalipsis que, a pesar de todas las señales que el Señor manda al mundo habitado para que se arrepienta, a pesar de todos los castigos increíblemente poderosos y milagrosos, sobrenaturales mejor, el mundo no se arrepiente, sino que al contrario, nos dice en varios apartados de Apocalipsis, los hombres blasfemaron contra Dios por causa de las plagas que cayeron sobre ellos. Pues tristemente en la vida cotidiana también ocurre eso a veces. Encontramos algunos creyentes que en vez de acercarse más a Dios, terminan por alejarse por el hecho de que empiezan a contender, a pelear con Dios. Claro, obviamente se les pregunta si eso es así y dicen que no.
que ellos no están peleando, pero en el fondo de su corazón hay un resentimiento, hay un reclamo a por qué Dios ha permitido que esas cosas ocurran en la familia, en el negocio, en el trabajo, en el dinero. Estas personas han oído palabra del Señor y sin embargo levantan una queja, un reclamo injusto y atrevido. A través del libro de los Salmos vemos que David, de alguna manera, levanta también quejas contra el Señor, pero de una forma respetuosa. Hay una gran diferencia entre preguntarle a Dios, Señor, ¿y por qué esto para mi vida? A decirle, Señor, pero si tú eres capaz de todo, ¿por qué? ¿Por qué no quitas esto de mí? Como vemos, en términos generales, ni siquiera es la pregunta a Dios, es la intención del corazón con que se hace la pregunta lo que va a terminar ofendiendo o no ofendiendo a Dios. Por eso, hermano, guárdate tú de permitir que tu corazón se llene de amargura y de dolor y de sentimientos de injusticia cuando piensas que la vida ha sido demasiado dura contra ti. Y entiende, por favor, a través del estudio de la palabra, que todos los que tenemos el camino del Señor hemos optado por una decisión que es la de mantenernos en ese camino estrecho y que ha venido precedido por una puerta angosta, y que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles. El cristiano tiene que crecer en ese entendimiento, tiene que crecer en esa madurez de aceptar que si Dios manda o permite algo, es con un propósito sabio, puro, bueno y para bendición. Que el cristiano no lo entienda no significa que inmediatamente empiece a renegar de la situación. Y vamos a descubrir entonces que a través de la aceptación sabia, oigan bien lo que dije, aceptación sabia. La aceptación consiste en someterse a la voluntad de Dios y la sabiduría consiste en haber conocido lo que Dios piensa sobre las cosas que debemos conocer. Eso se llama estudio de la palabra de Dios. Entonces, yo solamente voy a tener aceptación sabia cuando me inclino ante mi Dios como Señor y dueño. Y cuando he conocido a través de la palabra de Dios cómo es que Él procede, cómo Él trabaja, cómo Él permite ciertas cosas que no entendemos. El Señor dice en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Significa que hay cosas que no vamos a entender nunca en la vida, aquí en este mundo, solamente hasta que estemos en la eternidad. Significa también que hay cosas que no vamos a entender inmediatamente, sino pasado un cierto tiempo cuando empecemos a ver cómo se desarrolla ese plan de Dios con respecto a lo que vino sobre nuestras vidas. Cuando ya empezamos a ver ese cumplimiento de la palabra de Romanos que nos dice que todo obra para bien, vemos que lo que llamamos malestar, molestia o ataque incluso, es simplemente el primer paso de una serie de bendiciones que vienen después. Es cuando entonces podemos tener esa actitud sabia y sometida a Dios. El creyente recién llegado tiene el derecho, por decirlo así, de cuestionar un poco el cuidado de Dios, la voluntad, la soberanía, pero con el tiempo está en la obligación, y estoy hablando de apenas unos pocos años, a través de un estudio juicioso, está en la obligación de entender el proceder de Dios, y si no lo entiende porque no está en la Biblia, entonces esperar paciente y tranquilamente hasta que el Señor le plazca manifestar toda esa visión que Él tiene con respecto a lo que es para nosotros una prueba. Toda prueba tiene por propósito fortalecernos, hacernos crecer, enriquecernos y finalmente bendecirnos. Las pruebas no están puestas porque sí, ni porque Dios sea un poco sádico y entonces le guste ver sufrir a las criaturas, sino que es la forma como
El ser humano aprende a valorar la soberanía, o sea, el cuidado y el poder de Dios. Si el Señor permitiera que todo fuera dulce y suave y apacible en nuestras vidas, creceríamos con un espíritu débil y perezoso. El Señor conoce perfectamente nuestra naturaleza humana y Él sabe que estamos siempre a un paso de tropezar en la mediocridad, en la tibieza espiritual. Y sabe también que por causa del pecado, por causa de nuestra libertad, la forma como nosotros aprendemos y valoramos las experiencias de cada día es por las pruebas. Hemos visto infinidad de casos donde el familiar muere de una forma inesperada o abrupta y entonces los supervivientes se arrepienten de no haber hecho más cosas por aquel que se fue, haber manifestado mejor su afecto, haber tenido más detalles, más cuidados, más atenciones, porque todo iba bien, todo era tranquilo, la persona estaba ahí con nosotros, estaba viva, nos cuidaba, nos daba de sí mismo, y nosotros creíamos que esa era la vida normal y corriente, entonces nos dormimos. Cuando viene el golpe, es que nos damos cuenta que no podemos vivir en una forma cómoda y egoísta, sino que tenemos que darle a los demás, porque siempre vamos a encontrar a alguien que nos dé a nosotros. Job parecía entender la gran mayoría de estos puntos que acabamos de decir, pero había otros muchos que no entendía. Una de las razones por las que el Señor permite que Satanás toque la vida de Job es porque al final del libro de Job, después de varios capítulos, específicamente 42 capítulos, Job viene a decir una famosa frase que está en la Biblia para enseñarnos a todos. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre recto, lo define la palabra de Dios. Nos dice que era, aquí en el versículo 3 del capítulo 2, era un varón perfecto, y lo define el mismo Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué preciosa descripción para un hijo de Dios. Perfecto no en el sentido de que no fallara. El término perfección a nivel bíblico implica que era totalmente sincero en su intención. Aunque fallara o incluso pecara, él era sincero y franco. Siempre quería agradar a Dios. Recto porque buscaba lo justo. Temeroso de Dios porque respetaba y veneraba a su Señor. Apartado del mal porque sabía que el mal ofendía a Dios y le hacía daño a sí mismo. Y retenía su integridad. Es decir, a pesar de las pruebas, se mantenía fiel a Dios, comprometido con Dios. No se apartaba. El Señor le recuerda eso a Satanás, obviamente produciéndole a este espíritu inmundo un celo más crítico. Por esa razón Satanás vuelve y lo pide la vida de Job, como lo había hecho en el capítulo 1. Esta vez apela a la propia salud de Job. Y el argumento que da aparece muy lógico. Le dice a Dios, si tú permites que yo toque a Job, él entonces llegará a un punto en que blasfemará de ti. Lo que veíamos hace unos minutos. Es muy triste cuando un hijo de Dios se presenta para una consejería o una administración con un corazón resentido hacia Dios, amargado. Está mirando las cosas con una actitud malamente, voy a decirlo así, dolida. El dolor es permitido en la vida del creyente. Dios no dice que nos paremos y no sintamos nada.
pero este es un dolor maligno, es un dolor que se usa para atacar a alguien más o para lograr una ganancia secundaria. Entonces se le expresa a Dios, Señor, pero si tú eres todopoderoso, ¿por qué? Es cuando el cónyuge hace un reclamo a su pareja de una forma maligna, o un hijo a un padre, o el padre a un hijo, tratando de lesionar al otro con lo que uno está sufriendo. Yo no puedo usar mi enfermedad, ni mi pérdida, ni mi lesión, cualquiera que sea, para buscar una vindicación, una venganza. Eso hace que mi corazón ya no esté limpio y puro para Dios. Yo puedo, insisto, como lo dije antes, quejarme, decirle, Señor, me duele esto que está pasando en mi vida, pero yo confío en ti. Pero Señor, tú eres mi Dios. Pero Señor, sé que todo es para bien. Entonces Job se enfrenta ahora, en este capítulo 2, a otra situación, no obstante el ataque de Satanás. Una situación difícil, que es la de que su mujer, su pareja, la que debiera ser apoyo, consuelo, incluso ministradora, con una palabra del Señor, haber venido sobre la vida de Job para levantarlo, lo que hace es que lo hunde, o por lo menos quiere hundirlo más. La mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, Job, ¿tú cómo eres de tonto? Dios te está castigando en una forma injusta. Tú lo que debías hacer es rebelarte contra todo esto y decirle, Dios, usted no tiene el derecho de hacerme lo que me está haciendo. Quítame esto porque tú tienes la obligación. O si no, quítame la vida. ¿Cuántas veces decimos lo mismo? Señor, yo no soy capaz de esto. Llévame, Señor, llévame. En eso también hay que tener cuidado porque una cosa es el deseo de descansar en Dios. El cristiano tiene y debe tener el anhelo en el fondo de su corazón de vivir un día por la eternidad en la presencia de Dios. Es lógico y justo que no quiera derramar más lágrimas, sentir más dolor. Pero pedir la muerte que Dios envíe sobre la vida porque simplemente se está agobiado es incluso el primer paso para el suicida. Como cristianos tenemos que entender el proceder de Dios y su bondad. Aquí la esposa no solo ofende a Dios, sino que de alguna manera produce un malestar en el marido que debía estar esperando ese apoyo de la ayuda idónea. No se produce. Afortunadamente Job, en su rectitud, en su integridad, le dice, hablaste como cualquier mujer fatua o mundana. Hablaste como si solamente en ti hubiera carne y no espíritu. Como si tú no fueras una hija de Dios, como si no conocieras la palabra, como si no conocieras las promesas de Dios, mujer. ¿Qué necia eres o te has comportado? Y entonces le lanza un argumento que es precioso por su ministración para nosotros en cualquier época y en cualquier tiempo. Dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué quería decir allí Job? Dios es el dueño. Él sabe por qué envía bendición o por qué permite maldición. En este caso fue lo que ocurrió. El Señor le dijo a Satanás, haz lo que quieras con Job, pero solamente no toques su vida, no lo mates. Le dio permiso de enviarle cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier molestia que a Satanás se le ocurriera en su egoísmo y en su maldad. ¿Te imaginas ese permiso de Dios? Porque Dios sabía que él iba a estar de todas maneras al cuidado de Job en forma continua y que Job al final iba a salir bendecido por esta prueba. Capítulo 42 del libro de Job. El Señor le multiplicó todo lo que perdió. Los hijos, las haciendas, el ganado, los siervos y su salud.
Ese es Dios. Pero Job salió de esa prueba no solo fortalecido, sino que además conoció muchas cosas sobre la amistad. Estuvo rodeado de los que él llamaba sus amigos y se descubrió el corazón de cada uno de ellos. Vio que había enemigos fatuos, injustos, incluso calumniadores de Dios. Vio que había amigos solamente murmuradores, criticadores, solamente venían con el pretexto de que iban a consolar y visitar a un enfermo, a exponer su sabiondez, perdón la palabra, pero es así. Estos eran sabiondos, no sabían de Dios y sin embargo hablaban de Dios, como a veces hacemos cuando nos paramos frente a un púlpito o cuando a veces ministramos a alguien con la palabra. Creemos que sabemos todo y lo que estamos es lanzando mentiras y calumnias sobre Dios y sobre su obra. Job también aprendió sobre su mujer, que tenía que tenerle mucha más paciencia y seguramente volverse más sacerdote hacia ella. Job también aprendió que lo que sus hijos habían tenido y que la vida de sus propios hijos que se había perdido era una cosa que no iba a destrozar su vida eterna. Y sobre todo aprendió de la presencia de Dios en su vida. Aprendió a conocer al Dios real y presente como debe ser en la vida de todo creyente. Es decir, Job, aunque se portaba bien, era un hombre recto, nos lo muestra todo el libro de Job, quizá como alguien que no tenía una comunión muy cercana con Dios, aparte de orar y pedir por sus hijos y por él mismo, pero probablemente la presencia de Dios no era tan cercana como sí lo fue en el capítulo 42 de Job. Esta es una tremenda enseñanza para todo el pueblo de Dios. No basta con ir a culto, con leer la Biblia, con orarle a Dios, sino que hay que acercarse voluntaria y conscientemente a la presencia del Dios vivo. Es decir, que Dios se vuelva real en nuestras vidas. Muchas veces la mejor forma de que eso se logre es a través precisamente de las pruebas. Porque si estamos bien, si tenemos recursos económicos, si nuestra salud no ha sido tocada, si nuestra familia está creciendo, nos contentamos a veces con una cercanía a Dios, un poco de palabra, un poco de teoría, pero no de realidad. Pero cuando viene la prueba dura, es que entonces nuestro corazón se da cuenta de cuánta necesidad hay de esa convivencia con un Dios que, si bien es cierto es invisible, es un Dios completamente real y presente. Así es como Él quiere manifestarse, solo que nosotros como creyentes no dejamos que se manifieste porque estamos tan ocupados con esta vida terrenal, buscando las cosas de aquí, que se nos olvida buscar las cosas de allá, las del cielo. Con respecto a esta última palabra que da Job, él había dicho algo parecido en el capítulo 1, versículo 21, que también vale la pena tomar hoy en cuenta. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué quiso decir con esto Job? Pues ni más ni menos que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. La sabiduría de Job se expresó aquí con ese desnudo salí del vientre de mi madre. Es decir, lo que ahora tengo, todo me fue dado. Igualmente, cuando me vaya, solo me iré con mi espíritu. Entonces, a lo que hay que darle cuidado es ni más ni menos que la porción que más descuidamos continuamente mientras estamos aquí sobre la tierra. Cuidamos nuestro cuerpo, que no nos duela algo, que esto que no está tan bonito se mejore, que tengamos una apariencia adecuada, que estemos presentables, que los demás nos digan, uy, ¿cómo está? De bien. Cuidamos nuestra parte emocional, quizás
estamos notando que hay algunas cosas que nos están obsesionando, hay que ponerle un poco de freno a esas obsesiones, que estamos un poco ansiosos, también hay que ponerle limitación a esa ansiedad para que podamos vivir más tranquilos. Entonces buscamos un libro que nos motive, un libro de crecimiento personal, pero la parte espiritual, que es la más importante de la vida allá en la eternidad, y que debiera ser también la más importante aquí en esta vida temporal, es la más descuidada. No le damos alimento, no comemos palabra, no nos acercamos al autor de todas las cosas para que Él nos enseñe para qué nos fue dado, para qué nos dio hijos, para qué nos dio padres, para qué nos dio pareja, para qué nos dio recursos económicos, o al contrario, por qué quedamos solos en la vida, por qué nos toca caminar por este valle de pesares, sin lo que podría ser un apoyo, una pareja, un hijo. ¿Por qué a veces tenemos tantísimas dificultades económicas? No tenemos los suficientes recursos. Todo eso proviene del corazón de Dios. Esto es una suposición que está en un libro bastante conocido en el mundo cristiano que se llama El perfil de tres monarcas. Allí la introducción nos muestra como una especie de almacén de almas en la cual se mantienen los espíritus de aquellos que van a venir a la tierra y se les dan determinadas cualidades conforme al papel que Dios quiere que desempeñen allí. Por decir algo, si es un rey, entonces va a recibir capacidad de gobierno, sabiduría para gobernar, el liderazgo, autoridad y cantidad de cosas más por el estilo. Pero hay unos cuantos, como el pobre de la parábola del rico y Lázaro, que traen un equipaje bastante escaso, a través del cual van a aprender las lecciones que los otros aprenden con cosas que se les dan. Y cada uno tiene entonces el deber de enriquecerse con lo que se le dio o no se le dio. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El propósito es venir aquí a una universidad a la cual nos envía el Padre Celestial a estudiar determinadas materias según la carrera que Él nos haya provisto, la materia de la nobleza, la materia del perdón, la materia de la sabiduría, la materia de la administración a otros, del servicio, tantas que... Y unas son más duras que otras, para que al final, con el título en el espíritu, la graduación sobre esas materias, entonces regresemos a nuestro hogar, a nuestra casa celestial, a ejercer la profesión que aprendimos aquí en la tierra. Desnudo volveré allá, o sea, con lo que haya aprendido aquí únicamente. El resto de las cosas materiales, todos los recursos que tuvimos aquí para ese aprendizaje, se quedan aquí, para que otros más los usen después. Y continúa diciendo Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esta frase lo ministra a uno continuamente a lo largo de la vida, en esos momentos en los cuales nos estrellamos contra cosas que no quisiéramos vivir, pero que están en la sabiduría de Dios. Cuando podemos ver que el Señor dio, pero también quitó. Da y quita como a Él le parece. Porque el propósito no es que nos gocemos en lo que nos da o suframos con lo que nos quita. El propósito es que aprendamos a través de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Y entonces podamos decir, bendito es el Señor, mi Dios, que me creó, que es mi dueño, y que sabe por qué me da todas y cada una de las cosas que tengo. Hermano, hermana, este es el tiempo de que levantes tus ojos no solo al cielo, sino a las bendiciones del cielo que están aquí en la tierra. Mira a tus hijos, a tu pareja, a tu familia.
Mira los recursos que Dios te dio, pero no se te olvide también mirar los recursos internos que Dios te dio. A uno le dio inteligencia, a otro le dio comprensión rápida de la lectura y por eso asimila como una esponja. Otro tiene capacidad para la música, el otro tiene un corazón de bombero o de policía para servir a la comunidad. El otro tiene el corazón de ayuda. Esos dones que a veces nos hace inflar como sapos, en realidad son dones que Dios da a quien Él quiere. Por tanto son de Dios y por tanto no son motivo de orgullo. Son motivo de gratitud, motivo de alabanza. Bendito sea el Señor por lo que me dio para servir a otros y para servirme a mí mismo, para encontrar el camino de la eternidad, para llegar allá aprobado, no reprobado. Finalmente, hermanos, toda esta enseñanza del libro de Job también tiene que ver con algo crucial, que es la humildad. Si había algo por lo que Job fuera perfecto, es porque fue humilde siempre y reconoció que Dios estaba en todo y tenía el control de todas las cosas. Cuando ya no renegamos contra Dios, ni contra las cosas que nos ocurren, es que la humildad ha tomado el reinado de nuestro corazón. Y entonces podemos caminar como Cristo, sabiendo que la voluntad del Padre es nuestro pan de cada día. Vine para hacer la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Y que esa sea entonces nuestra visión y nuestro caminar, hacer la voluntad de Dios. Lo que consiste en aceptar lo que Dios nos mande. Yo no estoy hablando aquí de resignación fría y aceptación total de cada cosa y entonces no tenemos que luchar por nada. Esta es una batalla para ti y para tu mente. Cada día tienes que aceptar sabiamente lo que Dios envía, pero también cada día tienes que entender lo que tienes que vencer. Parece que las dos cosas estuvieran en contraposición, la aceptación con la batalla. No están en contraposición. Vemos que Josué fue levantado por Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vemos que el Señor Jesucristo lo hizo también. Aceptó la voluntad de Dios, pero cada día hacía lo que le correspondía hacer. Sanaba al enfermo que se atravesaba, ministraba con su palabra cuando se reunía un grupo de gente. Cuando lo calumniaban y criticaban, salía y se desaparecía porque todavía no se había cumplido su tiempo. Pero cuando se cumplió el tiempo, aceptó la cruz mansa y humildemente. Esto es sabiduría cristiana. No todo es 100% aceptación ciega, pero tampoco todo es batalla contra todas las oposiciones y ataques que se nos presentan cada día. Es un equilibrio entre las dos cosas. Vamos a orar por eso entonces. Padre, te damos gracias por lo que nos estás dando hoy, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder entender cuándo debemos aceptar, como lo hizo Job, cada cosa que se presenta en nuestra vida, mansa y humildemente, sabiendo que tú las permites o las envías. Pero también danos la sabiduría para entender cuándo tenemos que levantarnos como la viuda insistente y orar y hacer guerra espiritual y clamar a ti y aferrarnos al reino de los cielos con violencia para tomar las bendiciones que tú nos das. Padre, que estas cosas en nuestra mente no se opongan, sino sean resultado de la personalidad de Cristo obrando en nuestro ser. Que podamos saber cuándo hacer y cuándo no hacer, cuándo recoger piedras y cuándo lanzar piedras, cuándo construir y cuándo derribar, cuándo hablar y cuándo callar, Señor. Danos, Padre, tu Espíritu Santo en doble porción, para que nuestra carne no nos deje caer en confusión y no seamos entonces unos activistas continuos sin poder encontrar la paz de la aceptación. Pero tampoco seamos entonces unos aceptadores resignados de todas las cosas que llegan a nuestras vidas sin levantarnos a pelear. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nosotros. Amén.